Bueno, en este caso vamos a ver el ejemplo, ¿sí? De un hornito eléctrico, ¿sí? Domiciliario, el cual yo tengo que la potencia del horno, ¿sí? Son 2200 watts, ¿sí? A 230 volts. Es decir, que el fabricante probó el horno con 230 volts, ¿sí? Y obtuvo que consumía, ¿sí? Una potencia de 2200 watts. Factor de potencia igual a 1. Bueno, eso quiere decir que justamente este horno es resistivo puro. ¿Qué quiere decir resistivo puro? Bueno, que está compuesto nada más, ¿sí? Por elementos resistivos. Es decir, una resistencia del horno, o la resistencia del horno eléctrico. Si ustedes abren su horno eléctrico, esta varillita que tienen aquí, ¿sí? Cuando empieza a aumentar justamente la temperatura, porque hace tiempo que el horno está conectado, se empieza a poner sin color rojo. Esa es la resistencia, o son los juegos de resistencia del horno eléctrico. Es similar a la estufa de cuarzo, ¿sí? Que sería el caso similar, o igual a una pava eléctrica, o igual a un termotanque eléctrico. Entonces, si recordamos la definición de potencia, es la tensión nominal por la corriente nominal, y si reemplazamos, ¿sí? El valor de la corriente, justamente lo que tengo marcado aquí, me quedaría que es la tensión nominal al cuadrado dividido la resistencia, ¿sí? Del horno. Bueno, entonces en este caso, ¿sí? Si hacemos la cuenta, obtenemos un valor de aproximadamente 24, ¿sí? 24,05, ¿sí? 24. ¿Cuál es la corriente máxima que va a soportar el horno? Bueno, en este caso, ¿sí? Para el inciso B, el inciso A, el inciso B, fíjense que si esta resistencia la sometemos a 230 volts, ¿sí? La corriente máxima que va a soportar el horno, también lo podemos despejar de aquí, ¿sí? Exactamente igual, ¿sí? La corriente máxima, fíjense que en este caso va a ser 220 dividido 23, así que me da 9,56 amperes. 9,6 amperes. ¿Sí? Es decir, probablemente la corriente máxima que soporte esta resistencia sea de 10 amperes. ¿Sí? O sea, es decir, tengo un fusible, ¿sí? El fusible realmente tiene ese dibujito, ¿sí? De 10 amperes. Si el horno, ¿sí? Se conecta a 220, ¿qué corriente utilizará? Bueno, entonces en este caso, si la tensión baja, ¿sí? La corriente que va a utilizar el horno, fíjense que no va a ser I máxima, ¿sí? Va a ser justamente una determinada corriente que va a ser 220 volt dividido, ¿sí? El valor de la resistencia del horno, 24 ohms, ¿sí? No es que la resistencia del horno cambia porque yo estoy cambiando, ¿sí? Lo que sería la tensión. No, no, eso la resistencia está fija. Entonces en este caso me da 9,2 amperes. Redondeamos, ¿sí? 9,2. Bueno, en este caso me quedaría ver, ¿sí? ¿Qué pasaría si se conecta a 200 o a 110? Bueno, hacemos el caso para 110, ¿sí? Fíjense que claramente me tiene que dar la mitad de la corriente. Entonces la corriente que me va a proporcionar el horno va a ser 110 volts dividido 24 ohms. Bueno, en este caso, sí, va a ser justo la mitad de la que teníamos anteriormente, 4,6 amperes. Un tema muy crítico, ¿sí? Por estas épocas es la factura de energía. Entonces, acá me está diciendo que si el horno se conecta a 220 volts, es decir, estamos en esta situación, ¿cuánta energía consumirá utilizando los 2 horas 20 días al mes? Es decir, supónganse que yo el horno todos los días, o mejor dicho, la pava eléctrica, que por ahí es más constante, o el termotanque, si yo lo que voy haciendo, lo voy utilizando de forma pareja, ¿sí? Este es el día 0, o el día 1 si quieren, o el día 1. Y este es el día, ¿sí? 30. Voy a asumir que el mes tiene 30 días. Es decir, yo el primer día, voy a suponer que esto está de forma fija, si yo agarro, lo utilizo, sí, 2 horas. Esto podríamos decir que sería la potencia. El segundo día lo utilizo otras 2 horas. El tercer día otras 2 horas. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, todo esto, ¿sí? Me está diciendo que la potencia que va a utilizar el horno, fíjense, serían 220 por 9,2. Es decir, me da 20, fíjense, tengo que hacer el valor de la corriente que tengo, ¿sí? Por los 220
¿sí? volt que voy a utilizar. Me da 2024 watts. Es decir, que la potencia por cada día, ¿sí? Es decir, voy por acá, la potencia. Tenemos que la potencia en un día es 2024 watts. Ustedes saben que la energía es la potencia multiplicada por el tiempo. Así que si yo quisiera saber cuánta energía, ¿sí? voy a tener a lo largo de un mes o cuánta energía, ¿sí? va a consumir el horno a lo largo del mes, y en cuanto a eso multiplicar por lo que vale la energía, ¿sí? yo voy a tener que hacer 2024 watts o 2,024 kilowatts, ¿sí? por lo que serían las 2 horas de cada día, acá en un día y una hora, por 2 horas por día, por 30 días. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿sí? yo lo que voy a tener, multiplico 20/24, lo multiplico por 2 y lo multiplico por 30, es decir, lo multiplico por 60. Me da 121,44 kilowatt hora. Bueno, ¿sí? ese valor de energía, ¿sí? si yo lo multiplico justamente por lo que sería el valor, ¿sí? que me dice el contrato de concesión de la zona que estoy, ¿sí? de la distribuidora de energía para La Plata CELAP, si lo multiplico por el costo variable, ¿sí? que me dice la factura de energía para el usuario, ¿sí? que me corresponde, ahí tendría lo que me saldría usar, ¿sí? el horno durante todo el mes 2 horas, o la pava eléctrica. ¿sí? Fíjense que eso lo pueden encontrar, ¿sí? en lo que sería, ¿sí? el contrato de concesión, ¿sí? van a poner contrato de concesión en el app, voy a abrir una ventana nueva. Fíjense, abriendo, ¿sí? el cuadro tarifario, ¿sí? yo lo que tengo que fijarme es qué tipo de usuario soy. Es decir, el tipo de usuario que soy figura en la factura de energía. Por ejemplo, T1R1 es tarifa 1, residencial 1. Es un usuario que consume poco. Fíjense que el horno hoy nos estaba dando 121 kilowatt hora, ¿sí? y este usuario, si el límite son 150 kilowatt hora. Claramente no sería ¿sí? el caso. Así que supongamos que estamos en T1R2, la tarifa 1, ¿sí? residencial 2. Tenemos un cargo ¿sí? fijo ¿sí? y un cargo variable. ¿sí? Es decir, en este caso, ¿sí? me fijo cargo fijo, ¿sí? tengo 993 pesos fijos, y lo que sale el kilowatt hora son 30 pesos ¿sí? por kilowatt hora. Bueno, eso hay que sumarle impuestos, IVA y demás. ¿sí? Así que en nuestro caso tendríamos que multiplicar por 30 y sumarle aproximadamente ¿sí? 1000 pesos ¿sí? por lo que sería el cargo fijo. Así que en nuestro caso, utilizar el horno, y supónganse que es el horno solo, ¿sí? tendríamos que multiplicar por 30 y sabríamos ¿sí? cuál sería el valor de la tarifa correspondiente ¿sí? al horno. Así que directamente multiplicamos por 30 y en ese caso nos dice que nos vale 3.643 pesos. ¿Sí? De nuestra tarifa, ¿sí? corresponderían a el uso ¿sí? del horno.